Lo que vamos a ver el día de hoy es fuerza magnética sobre partículas eléctricas. Mire, lo que estamos observando por acá son dos potentes imanes. Esos potentes imanes van a generar un campo magnético. Muy bien, que va a ir del polo norte hacia el polo sur. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer por acá? Voy a agarrar una carga y lo voy a lanzar dentro del campo magnético. ¿Qué es lo que va a ocurrir en realidad? Cuando la carga se está moviendo, basta el hecho de moverse, a su alrededor se va a generar un campo llamado campo magnético. Ahora, como está ante la presencia de otro campo magnético, se va a producir la interacción de dos campos. Es decir, el campo magnético de la carga y el campo magnético del imán. Producto de esto va a surgir sobre esta carga una fuerza magnética. Vamos a averiguarlo por acá. Al ser lanzada la partícula, esta sufrirá la acción de una fuerza magnética. Pero esta fuerza magnética, mira cómo se va a calcular. Se va a calcular como QBB. Ahí está. O sea, estamos hablando de un producto vectorial, ¿no? Entonces, la pregunta es, si la fuerza magnética proviene de un producto vectorial, debe tener una orientación. Si usted recuerda vectores, cuando tú multiplicabas vectorialmente dos vectores, obteníamos como resultado un nuevo vector. Estamos recordando un poquito de vectores, ¿verdad? Entonces, para este capítulo es necesario que usted repase un poquito de vectores, ¿no? De producto vectorial. Muy bien. Entonces, mire por acá, por favor, ¿ya? Para encontrar la orientación de la fuerza magnética, yo tengo que ubicar el sentido mediante la regla de mano derecha desde la velocidad hacia el campo magnético. Muy bien. Entonces, mire por acá. Acá lo que estoy haciendo es que la partícula ha sido lanzada en esta dirección. Lo que voy a hacer es girar la mano desde la velocidad hacia el campo. De esta forma, ¿no? Si tú giras la mano, lo que me va a salir por acá es la fuerza magnética que justamente tiene que ser perpendicular, pero perpendicular ¿a quién? Al campo y perpendicular a la velocidad. En pocas palabras, el vector fuerza magnética es perpendicular a ambos vectores. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿se puede calcular la magnitud de esa fuerza magnética? Sí. Esa magnitud de la fuerza magnética se va a calcular como Q de seno de teta. Muy bien, esto lo vamos a utilizar enormemente en el desarrollo de los problemas, ¿ya, jóvenes? A ver, jóvenes, ahora vamos a ver qué ocurre cuando θ es 90 grados. Dos posibilidades que se van a presentar en el lanzamiento de partículas, pero sobre el plano de la hoja del papel. En este caso, yo estoy considerando acá el plano y un campo representado mediante X. ¿Qué significa este X? Significa que el campo magnético es entrante. Imagínate, millones de líneas entrando justamente a la pizarra, ¿no? En cambio, si yo veo puntos, estos puntitos significa que millones de líneas están saliendo de la pizarra. La mano va a jugar un papel importante acá. Dos opciones de colocar la mano. O colocamos la mano así, o colocamos la mano así. ¿Qué sucede si usted coloca la mano así? Si colocamos la mano así es porque está entrando a la pizarra. Pero si usted coloca así es porque la mano está saliendo de la pizarra. ¿Entendieron ahí? Entrante, saliente. Muy bien. Acá lo que voy a hacer es agarrar la partícula y lanzarlo a la derecha. Oye, pero lo he lanzado con velocidad. Dos posibilidades de la mano. O colocar así o colocar así. ¿Qué sucede? Como es entrante, yo debo colocar la mano así, porque es entrante. Pero estos dedos me representan la velocidad. Oye, profesor, la velocidad está a la derecha. Muy bien, agarro la mano y lo giro. ¿Ven? Significa velocidad a la derecha.
pero me queda suelto el dedo pulgar, ¿no? Y apunta hacia dónde? Hacia arriba. Entonces quiere decir que el dedo pulgar nos va a dar la orientación de la fuerza magnética. Pero en este caso, la fuerza magnética va a estar orientado ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Me entendieron? Esta es la fuerza magnética, pero perpendicular a la velocidad. Pues, tú ya lo sabes, ¿no? Ahora bien, como la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad, significa de que la partícula debe desviarse hacia arriba. ¿No es que la fuerza lo está jalando? Oye, pero la fuerza perpendicular a la velocidad. ¿Qué significa esto? Pues en trabajo mecánico hemos visto que si la fuerza es perpendicular a la velocidad, no desarrolla trabajo. Oye, entonces, ¿qué sucede acá? Pues lo que va a suceder es que esta fuerza magnética, al jalar a la partícula hacia arriba, la partícula se va a desviar. Pues. Y al desviarse la partícula, va a describir una trayectoria circular. Miren acá, por favor. Ahora vamos a colocar. La trayectoria descrita por la partícula va a ser una trayectoria que circular. Interesante, ¿no? ¿Qué va a suceder ahora? Que la partícula empieza a describir una trayectoria circular de un determinado radio. Acá está el radio de giro, ¿eh? Muy bien. Ah, interesante, ¿no? La pregunta es, ¿se puede calcular ese radio de giro? Vamos a averiguar. De la segunda ley de Newton, tú sabes que la fuerza centrípeta se calcula como la masa, velocidad elevado sobre el radio, ¿no? Y aquí aparece el radio. Pero ¿quién es la fuerza centrípeta? En este caso, la fuerza centrípeta será la fuerza magnética. Pero esta fuerza magnética se va a calcular como QBB. Y esto es igual a mv elevado sobre A. Si te fijas bien, lo que se va a cancelar por acá es una velocidad, ¿no es cierto? La rapidez con esta rapidez. Pasa arriba, pasa abajo, y el radio me sale mv sobre q por b. Interesante, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Pero tú sabes bien que en el movimiento circular, ¿qué se cumple en el movimiento circular? En el movimiento circular, tú sabes que la rapidez se calcula como rapidez angular por el radio. Esto lo voy a reemplazar acá y me vas a ayudar. Al reemplazar, mira acá, quiero que me ayudes a reemplazar. R es igual a M por V, pero V vale velocidad angular por el radio, sobre Q por B. ¿Quién se cancela? Se cancela un radio, pasa arriba, baja y mira lo que me sale, ¿ve? Que la rapidez angular se va a calcular como Q por B entre N. Yo te pregunto acá, jóvenes, ¿la rapidez angular depende de la velocidad de lanzamiento? No depende. ¿De qué depende la rapidez angular? De la carga. ¿Y de qué más? De la masa. A más masa, la rapidez angular será menor, ¿no es cierto? Muy bien. Importante. ¿Qué sucede cuando θ es 0 grados? ¿Qué significa θ0? Significa que el campo magnético y el lanzamiento de la partícula, ahí está, la velocidad y el campo van a ser paralelos. Es decir, la velocidad con el campo están formando 0 grados. Entonces, hay algo interesante que se va a cumplir acá. Una partícula cargada se puede mover dentro de un campo magnético y no sufrir acción de una fuerza magnética, pero siempre y cuando se mueva paralelo o antiparalelo al campo. ¿Qué significa esto? Pues ahora te explico. Si usted, por ejemplo, agarra la partícula y lo lanza paralelo, o de repente por acá agarro otra partícula y lo lanzo antiparalelo, ahí está. En ambos casos, la partícula no va a experimentar fuerza magnética. Es decir, la fuerza magnética será cero. Oye,
Muy bien, entonces eso significa que si usted agarra una carga y lo lanza dentro de un campo magnético, ella puede experimentar fuerza magnética como también no puede experimentar fuerza magnética. Eso dependerá de las condiciones de lanzamiento, ¿eh? Muy bien. Por último, recuerde usted que la fuerza magnética no desarrolla trabajo sobre las cargas en movimiento. Esto es muy importante. Más adelante vamos a ver problemas. La fuerza magnética no desarrolla trabajo sobre las cargas en movimiento. Jóvenes, ahora estamos ante la presencia de dos campos. Mira, el campo magnético representado mediante estas líneas de color verde y el campo eléctrico representado en la línea de color azul. O sea, una carga, acá está la carga, está moviéndose en el interior de los campos. Ahora, se supone que la fuerza magnética, producto del campo magnético sobre esta carga, va a estar orientado de acuerdo a la mano derecha, ¿no es cierto? Estaría orientado hacia arriba. Acá está la fuerza magnética. Muy bien. Sin embargo, debido al campo eléctrico, también se va a generar una fuerza llamada fuerza eléctrica. Ahí está. Ya tenemos la fuerza eléctrica y ya tenemos la fuerza magnética. Ahora bien, la fuerza de Lorentz es una fuerza resultante generada justamente por estos dos campos, tanto el campo eléctrico como el campo magnético. ¿Cómo voy a calcular la fuerza de Lorentz? La fuerza de Lorentz, ahí está, llamado fuerza resultante, se va a calcular como la fuerza magnética más la fuerza eléctrica. ¿Correcto? O sea, debido al campo eléctrico y debido al campo magnético. ¿Qué has preguntado tú? ¿Qué ocurriría si la fuerza de Lorentz fuera cero? Oye, un momentito, fuerza de Lorentz es cero. Pero tú sabes muy bien que la fuerza de Lorentz es una fuerza resultante debido al campo eléctrico y debido al campo magnético. Entonces, si la fuerza de Lorentz es cero, estamos hablando de que la fuerza resultante sea cero. Oye, qué interesante, ¿no? Si la fuerza resultante vale cero, significa entonces que la partícula tendría que tener una velocidad constante. ¿No ve que la fuerza resultante es cero? Entonces, significa que la partícula se moverá en línea recta y con velocidad constante. Oye, pero la fuerza de Lorentz es la fuerza magnética más la fuerza eléctrica. Pero estamos hablando de que dicha fuerza sea igual a cero. Pero la fuerza magnética se calcula como Q B cruz P. Mientras que la fuerza eléctrica se calcula como E por Q. Pero esto vale cero. Si E lo mando al otro lado, cancelando la carga, lo que me va a salir es que E es igual a menos B cruz B. Entonces, ¿cuándo se cumple esta relación? Esta relación se cumple siempre y cuando la partícula, estamos hablando de una partícula eléctrica, ¿no es cierto? La partícula eléctrica se mueva en línea, ¿qué cosa? Recta, ¿no? Se moverá en línea recta. A ver, jóvenes, lo que vamos a ver ahora es un selector de velocidades. Por acá, lo que estamos observando es un acelerador de partículas. Es decir, lo que va a estar compuesto acá es una diferencia de potencial entre dos puntos. Esta diferencia de potencial va a generar un campo eléctrico. Ahora bien, abandonamos una partícula en este punto inicial. Parte con velocidad cero. Debido al campo eléctrico en el interior, el campo va a desarrollar un trabajo. Y al desarrollar un trabajo, la partícula va a empezar a moverse y va a abandonar con cierta velocidad. La pregunta es, ¿se puede calcular el valor de esa velocidad? Por supuesto. Para esto vamos a utilizar que el trabajo del campo se va a calcular como la variación de la energía cinética. Muy bien. Sin embargo, cuando ya hablo de trabajo del campo, este trabajo del campo se va a calcular como la diferencia de potencial, o sea, el potencial AB, diferencia de potencial,
multiplicado por la carga. Y esto es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. O sea, como la energía cinética inicial es cero, simplemente lo que voy a obtener es la energía cinética final. Muy bien. Pero la diferencia de potencial no es más que el campo eléctrico por la distancia entre los puntos, o sea, E multiplicado con L. Muy bien, esto multiplicado por Q me va a dar energía cinética final, que viene a ser un medio de la masa por la rapidez elevado al cuadrado. Entonces, con esto yo voy a calcular la rapidez con la cual la partícula va a abandonar al acelerador de partículas. Pero una vez obtenido esta rapidez, lo que va a hacer la partícula es ingresar al selector de velocidades. Pero ¿qué ocurre en el selector de velocidades? Está constituido por un campo eléctrico y un campo magnético. ¿Qué ocurre si la partícula se mueve en línea recta? Entonces la fuerza de Lorentz vale cero. ¿Qué significa esto? Que la fuerza magnética y la fuerza eléctrica tienen que ser en sentidos contrarios y de igual magnitud. Esto significa que si la fuerza magnética es igual en magnitud a la fuerza eléctrica, lo que voy a obtener por acá es que la rapidez se va a calcular como E entre B. ¿Correcto? ¿De dónde hemos obtenido? Te preguntarás. Muy bien. Como la fuerza magnética tiene que ser igual a la fuerza eléctrica, entonces, ¿qué voy a decir acá? Que esto es QB y esto es E por Q. Se cancela, mando a dividir y obtengo esto, ¿no? Pero ¿qué ocurre si la fuerza magnética fuera mayor que la fuerza eléctrica? Entonces, la rapidez será mayor que E entre B. ¿Correcto? ¿Qué significa esto? Significará que la partícula se va a desviar, ahí está, para arriba, porque la fuerza magnética, de acuerdo a la mano derecha, lo estaría jalando hacia arriba, ¿no? Y la partícula se desviará pues hacia arriba. Pero siempre y cuando la rapidez sea mayor que el E entre B. Pero ¿qué ocurre si la rapidez fuera menor? Estamos hablando, en este caso, que la fuerza eléctrica sea mayor que la fuerza magnética. Si la fuerza eléctrica es mayor que la fuerza magnética, la fuerza eléctrica es hacia abajo, ¿no? Si la fuerza eléctrica es mayor que la fuerza magnética, la partícula se desviará hacia abajo. Y lo que voy a obtener es que esa rapidez va a ser menor que E entre B. Veamos ahora un espectrómetro de masa. ¿Para qué sirve el espectrómetro de masa? Bueno, para determinar la masa de las partículas. En este caso, lo que vamos a ver es lo siguiente. Acá tengo un selector de partículas, de velocidad, ¿verdad? Lo que voy a hacer por acá es analizar el movimiento en línea recta de una partícula que se va a cumplir, ¿no? Si esta partícula, si presentara carga a la partícula, significa que la rapidez va a ser igual al campo eléctrico entre el campo magnético, pero siempre y cuando la partícula se mueve en línea recta, ¿no? ¿Qué ocurre si la partícula se moviera en línea recta? Y de pronto la partícula se mueve justo en el espectrómetro de masa, que está constituido por un campo magnético, pero ¿qué ocurriría si se mueve en línea recta? Y por acá sale del campo magnético en línea recta. Significa que la carga de la partícula va a ser cero, es decir, no ha sufrido ningún tipo de desviación. Pero ¿qué ocurre si la partícula se desvía hacia arriba? Que se supone que por acá ingresa al espectrómetro con cierta rapidez. Si la partícula se desvía hacia arriba, claro que estamos considerando que el campo gravitatorio es despreciable. Se trata de partículas cuyas masas son muy pequeñas, ¿no? Ahora, la partícula, debido al campo magnético, esta partícula va a sufrir una desviación, describiendo pues una circunferencia. Imagínense una circunferencia por acá, ¿no?
Tú sabes bien que el radio de la circunferencia se va a calcular como la masa, la rapidez entre Q por B. Claro que en este caso la partícula se desviará hacia arriba, considerando que su carga como sea, carga positiva. ¿Correcto? Si la carga es positiva, se desviará pues hacia arriba. Yo te pregunto, ¿qué ocurre si la masa es más pequeña? Entonces el radio de curvatura de la partícula se irá reduciendo. ¿Ve? Pero si la masa es mucho más pequeña, ¿ve? El radio de curvatura también será pequeño, ¿no es cierto? Pero te has preguntado ahora, ¿qué ocurriría si la carga de la partícula fuese negativa? Vamos a averiguar. Si la carga de la partícula es negativa, la partícula se va a desviar, pero hacia abajo. Entonces, el radio de curvatura se calculará como mb sobre la carga, pero en valor absoluto, por b. Esto se va a desviar hacia abajo siempre y cuando la carga sea negativa. Oye, yo te pregunto, pese a todas esas circunstancias, ¿qué ocurre si la masa es más pequeña? Entonces el radio de curvatura de la partícula también será pequeño. Mientras más pequeño sea la masa, el radio de curvatura será pequeño, ¿no?